Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. En este podcast vamos a hablar de por qué dejé de creer en Dios y por qué después volví a creer en Dios. Entonces es ese proceso espiritual por el cual yo he pasado y una experiencia que quiero compartir con ustedes. Antes de empezar el tema central del podcast, quiero hablar un poco de este proyecto en el que estoy trabajando y a qué se debe también el propósito de este podcast y esta comunidad que vamos a empezar a construir. Bueno, el proyecto, como lo mencioné, es una comunidad. Estoy buscando personas que tengan intereses de aprender, de estar mejorando siempre, de que tengan curiosidad, pero sobre todo que tengan ganas de hacer de este un mundo mejor, que quieran cambiar en una manera positiva o impactar de una manera positiva la vida de otras personas. Y básicamente esta es la base de ese proyecto, de este podcast o este canal de YouTube. Em, una cosa importante es que todo lo que monetice este canal va a ser utilizado para hacer proyectos que beneficien a la comunidad o em, sí, o comunidades que tal vez estén afectadas o en educación o lo que se pueda hacer lo vamos a hacer. Y si nos quieres ayudar con esto, la mejor forma es suscribiéndote a este canal y viendo los videos y compartiéndolos. Entonces también estamos empezando el proyecto, así que si quieres saber más o quieres conectar conmigo, muy más que bienvenido. Ahora, nada, pues gracias por estar acá y vamos a empezar el tema. Bueno, mm, la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad creo que es algo con lo que todos convivimos en el día a día, porque creo que espiritualidad también está en el hecho de no creer. También no creer es una decisión, pero es un encuentro, creo, con uno mismo. Yo, en mi experiencia, soy de Colombia y creo que como el 99% de los colombianos somos todos católicos, ¿no? Cristianos católicos. Em, ¿Qué pasa esto? Nosotros venimos acostumbrados desde pequeños a ir a misa. Creo que de pronto últimamente esta tradición ha perdido un poco, pero normalmente nuestras, por lo menos abuelas, creo que hoy en día muchas abuelas o personas de esta generación, no nuestros papás, pero abuelos, que afortunadamente todavía están con nosotros, van a misa todavía muy seguido o tienen una relación muy cercana al cristianismo. Son personas que crecieron con esto y lo fueron pasando, lo han ido pasando de generación en generación. Yo en mi camino pues vengo de sí, dos abuelas súper creyentes que em, desde pequeño me inculcaron esas creencias, me inculcaron la religión, me enseñaron de pronto a rezar. Nunca era pues tampoco forzado, no era como obligado obviamente, pero pues era una cosa que se hacía normal. Em, y bueno, yo hice primera comunión, también en el colegio hicimos una confirmación, creo que se llama, la confirmación sí que se hace más adelante después de la primera comunión. Y, y bueno, hasta ahí todo normal. Em, yo tuve un problema, ese problema era que yo nunca pude conectar con la imagen de Jesús. Yo no podía entender cómo Jesús, como una persona, un hombre como nosotros, era el Hijo de Dios y cómo solamente Él había hecho milagros y como la forma en la que lo representaban en distintos, eh, pues en distintos, ¿no? En varias pinturas o en películas o en lo que fuera. Para mí
nunca pude conectar con eso, con esas imágenes que nos mostraron. No era algo en lo que yo me sentía identificado. También una cosa que a mí me parecía muy extraña era como yo el hecho de haber nacido en Colombia y ser parte de una religión en la cual era tan lejana a mí, porque en la Biblia creo que hay países que se nombran son, no sé, no recuerdo muy bien, Egipto, imagino, pues claramente de pronto no sé qué otros países hay, pero, o sea, Egipto, Israel, y son países que por nuestra geografía, pues claramente son muy alejados a nuestra realidad. Entonces eso también hacía que para mí fuera muy difícil eh, conectar con las historias, porque si te hablan de Israel o el desierto, lo que sea, tú no me sentía tampoco tan cercano a eso. Entonces ya sumándole a la imagen de Cristo como lo pintan y más la lejanía con las historias o con los lugares en donde pasaban estos hechos, eso también me hacía, había algo en mí que no le cuadraban las cosas. Después el tercer factor mm, era un poco la desconfianza contra la iglesia. Sentía que cuando tú vas a una iglesia es llena de opulencia o sea, se ve que son lugares que tienen pues dinero, ¿no? Las iglesias o la religión mueve muchísima plata, muchísimo dinero. Y yo la verdad me imagino, seguramente la iglesia harán muchas cosas buenas o ayudarán muchas comunidades, pero yo personalmente nunca ni participé ni vi. Es mi experiencia, seguramente de pronto alguien me puede decir, mira que te invito a que conozcas y en verdad encantado, porque la idea no es tampoco venir acá a hablar mal de la iglesia o una religión, porque hay que respetar las creencias de todo el mundo y no se puede hablar mal de toda una iglesia de pronto o de toda una religión por una iglesia de pronto que se equivoca o una persona que actúa mal. Entonces, sí, pero para mí ese tema como desconfianza era un poco extraño también estudiando, leyendo, viendo como un proceso en donde ellos básicamente convertían a todo otras religiones y iban eliminando otras creencias para centralizar una y fuera una religión, digamos, que dominara. Este tipo de cosas son como las que cuando me preguntaban en una época que si creía en Dios, yo respondía que no creía. Pero esto no era del todo cierto, porque yo siempre he sentido una conexión muy fuerte con una energía mayor o superior, pero más adelante entramos a este tema. Lo que pasó fue que yo no es que dejara de creer en Dios, pero dejé de identificarme de pronto con una religión que era una religión católica. Cuando yo me dejo de identificar con esta religión, pues me escudo en decir que yo no creía porque no había considerado la posibilidad de que hubieran más opciones de creencias, porque nosotros en Colombia crecimos muy acostumbrados a que solo hay una religión, o sea, ya no existe variedad, no existe diferencias, y es triste porque nosotros, teniendo tantas culturas históricas y culturas indígenas y también africanas, pues nos cerramos solo a un tipo de creencias
y siendo nosotros un país muy rico en ritos y en cultura, pues en el pasado, porque es evidente que en nuestra tierra era ya habitada antes de que fuera una colonia y esas cosas siento que se perdieron. Pues en Colombia muchas cosas mantienen, sobre todo en la sabana de Bogotá, mantienen nombre indígena. Incluso Bogotá es un nombre indígena y Chía es un nombre indígena y casi todos los pueblos de esa sabana mantienen su nombre, pero a partir de eso sí se perdieron muchas costumbres o cosas que tal vez a mí me hubiera gustado aprender o que tal vez yo hubiera conectado más con, con eso geográficamente más cerca a mí. Entonces la decisión que yo tomo es simplemente decir, no, yo no creo en nada. Yo no creo, yo no creo, yo no creo. Pero a medida que pasaba el tiempo, entre más empecé a leer, eh, leí un poco, no la he terminado, pero empecé a leer la Biblia porque quería en verdad entenderla. He leído gran parte del Antiguo Testamento, todavía estoy en veremos, pero empecé a leer muchos libros de budismo, empecé a estudiar sobre la historia de el Islam, de los hebreos y entender un poco más, entender todos los puntos de vista, un poco, buscar qué era lo que se decía en común y buscar qué era con lo que yo más me identificaba. Y de todo esto lo que más me marcó bueno, fueron varias cosas, pero entre ellas dos libros, uno que se llama Siddhartha y otro que se llama Old Path Clouds, creo, no me recuerdo bien el nombre, pero después en los comentarios les puedo dar el nombre 100% si a alguien le interesa. Estos son libros que vienen del budismo, son libros que vienen completamente de una filosofía de pronto, sí, budista o asiática, con otras tradiciones. Y a lo que llegué a la conclusión y lo que volvía, por lo que volví a creer básicamente fue porque sentía que yo era parte de algo mucho más grande, que yo sí soy una persona y tengo una mente, pero yo soy parte de un universo mucho más grande. Y no solo eso, que yo estoy conectado con todos los seres vivientes y todas las cosas que hay en este planeta. Em, que los árboles, las plantas, los animales, somos todos iguales, todos somos em, no solo hijos de Dios, pero también una propia de Dios. Entonces esto fue lo que yo entendí con el tiempo. Para mí, nosotros somos seres divinos, todos, absolutamente cada uno de nosotros somos en cierto modo pequeños dioses, porque primero que todo nosotros, los seres humanos, venimos literalmente de las estrellas. Nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestra sangre viene de polvo de estrella. Y ya pensar esto simplemente te hace saber que tú hace billones o no sé, un montón de años eras una estrella que estaba flotando en el universo y tenías, imagínate toda la energía que tiene cargada una estrella y todo lo que tiene que pasar para que esa estrella explote y viaje por el universo y se convierta, no sé, en un meteorito, lo que sea, y que caiga en esta tierra y después todo se una para que tú nazcas y crees una conciencia. Esto para mí era una cosa que era increíble, y como tu energía o tu estrella se convirtió en una persona, se hubiera podido también convertir en un árbol o en una roca o en agua o en cualquier objeto, digámoslo así. Y esto fue lo que me hizo a mí volver a creer en Dios, es darme cuenta de la profunda conexión que tenemos todos los seres humanos, todas las personas, y
el planeta Tierra en sí, porque para mí el planeta Tierra está vivo y es imposible negarlo porque el planeta Tierra está en constante movimiento y el movimiento es vida. Todo lo que se esté moviendo está vivo. Si el planeta está girando, si las mareas se están moviendo, si los árboles y el viento, eso quiere decir que el planeta tiene vida propia. Habría que investigar para otro podcast si el planeta tiene conciencia o no, pero nosotros los seres humanos tenemos una tarea increíble y es que nosotros en realidad somos el universo experimentándose a sí mismo. Y eso es increíble porque nosotros podemos respirar, podemos saborear, podemos sentir y somos demasiado afortunados y a veces nos olvidamos de esto y estamos tan concentrados en nuestra vida del día a día, de los computadores, de la tecnología, del trabajo, de que todo es muy rápido. Se nos olvida que es un milagro que estemos acá. Y no solo eso, nosotros tenemos el poder, que es un poder increíble, que es el de la creación. Nosotros somos creadores por excelencia. ¿Y qué es lo que hace un Dios? Para mí, crear. Nosotros podemos crear vida, podemos hacer, no solo crear vida, podemos crear proyectos, traer ideas de el espacio a la realidad, hacerlas físicas. Esas ideas entran a ti, a tu cabeza por alguna manera y los seres humanos las transformamos en realidad. Entonces para mí el estado más cercano a Dios es la creatividad, porque ser un creador, imagínense lo poderoso que es eso, ser un creador de cualquier cosa, porque igual al final del día todos estamos creando. Puede ser creando un artista, un dibujo, o simplemente estás creando una relación, o estás creando una amistad, o estás creando un recuerdo. Pero cuando nosotros nos mantenemos creando es cuando más felices creo que somos. Y creo que ese fue mi recorrido. Yo no es que dejara de creer en Dios, lo que me pasó fue que tuve un distanciamiento con una religión y yo hoy en día no tengo una religión establecida. Yo creo en lo que siento y creo en lo que me funciona a mí. Y yo he ido creando mi propio criterio, estudiando, leyendo, preguntando, informándome. Entonces es algo que le quiero recomendar a todo el mundo que esté escuchando esto, es háganse preguntas, cuestiónense de a poquito. No les estoy diciendo, porque es que si uno se empieza a cuestionar una cosa y otra cosa y otra cosa, al final uno termina en un hueco que nada tiene sentido. O sea, si ustedes se piensan, estamos en una roca en la mitad de un espacio flotando, viajando a millones de kilómetros de velocidad y girando. O sea, si uno se pone a pensar y después que estamos vivos, que tenemos un teléfono, que estamos viendo YouTube, que estamos escuchando un podcast, pues uno se mete. Tampoco hay que irse a ese extremo porque hay cosas que de pronto no tienen simplemente en este momento una respuesta. Pero lo que sí podemos es hacernos preguntas que son importantes, que son muy simples pero muy poderosas. Una puede ser, para mí, ¿qué es la felicidad? Para mí, ¿qué es Dios? Para mí, ¿cómo me siento yo bien? ¿Qué cosas me hacen bien? ¿Qué cosas me hacen mal? Y en base a eso crear tu propio criterio y tu propia vida. Y yo, algo de lo que también he aprendido y no me gusta, intento no hacerlo, es no hablar mal de ninguna creencia o no hablar mal de nadie, porque al final lo que importa es que a ti te funcione. Si a ti te funciona, lo que tú crees, lo que tú sientes, lo que tú ves es completamente respetable y eso es lo que en verdad importa. Con lo que yo no estoy de acuerdo es que tú en el fondo sientas que algo no te cuadra o no es muy de tu estilo o no es algo que tú sientes propio. Y ahí es donde
yo encuentro un problema, porque si tú estás en un trabajo y lo estás haciendo y no entiendes muy bien por qué lo haces o no entiendes muy bien si es lo que te gusta o si estás en una relación con una persona o una amistad con un amigo que tú al final sabes que no te gusta o no lo valoras o no te hace bien, pues eso es con lo que yo estoy en contra, porque las cosas tienen que fluir como el agua, como los ríos fluyen. Los ríos van fluyendo con tanta naturaleza, pero con tanta fuerza que es muy lindo, porque el río parece que es tranquilo, pero a veces la corriente es verdaderamente fuerte, pero lo importante es que eso no se trabe, dejarlo fluir, porque si se estanca, se estanca, se estanca, ¿qué pasa cuando el agua se estanca? Se pudre, básicamente el movimiento es lo que nos da vida y nos mantiene vivos. Entonces sí es una invitación para cuestionarse, para moverse más y para, sobre todo para creer. Yo creo que mm, si estamos en este mundo, respeto mucho a las personas que no creen en Dios, porque creo que esas son las personas para mí que más cerca están a Dios. Es extraño lo que estoy diciendo, pero creo que las personas que no creen son las que más cerca están a Dios, porque son personas que han experimentado mucho y que creo que no son conscientes de que ellos mismos son Dios. Es algo que yo creo ciertamente. Yo creo que no solo yo, pero todos nosotros somos hijos de Dios, o como lo queramos llamar, o del universo, de la vida, o de la naturaleza, pero todos somos parte. O sea, si estamos acá, ya somos parte de algo. No podemos estar acá y decir que no somos parte de nada. Entonces, creo que eso es un poco de lo que quería hablar en este capítulo. Por qué dejé de creer y por qué volví a creer. Y al final sí, recordarles que se pregunten cosas, que si ustedes no están cómodos en la posición en la que están en su vida, que tomen la iniciativa para cambiarla, porque al final todo lo que nos pasa depende de nosotros. Nosotros somos los responsables de la situación en la que estamos. Entonces no busquen culpables afuera, sino mírense al espejo y sepan que son ustedes básicamente. Y no quiero decir que son ustedes el problema, o eres tú el problema, pero eres tú más bien el responsable de ponerte en una situación en la que tú estés bien y estés feliz. Y nada, creo que espero que siempre cuando escuchen esto les quede algo importante, aprendan algo y nos sigamos pues haciendo preguntas importantes, porque creo que no se nos puede pasar la vida sin cuestionarnos este tipo de cosas. A veces vivimos tanto en piloto automático que no nos damos ni cuenta de lo que en realidad está pasando. Bueno, creo que eso es todo por hoy y como les repetía, si escucharon esto, si les gustó esto, muchas gracias por su tiempo. Suscríbanse al canal, esa es la mejor forma de apoyar este proyecto, y entre más personas seamos en esta comunidad de individuos que queremos cambiar el mundo para bien, obviamente mucho mejor, porque con una persona se puede lograr generar muchísimo impacto, y todo cambio que queramos ver en el universo o en el mundo o en el planeta externo a nosotros tiene que comenzar internamente por nosotros mismos. Entonces ese es el mensaje que quiero dar para despedirme, y nada, muchas gracias por su tiempo. Adiós.